Ahí. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? Habíamos visto los conceptos de mojabilidad, de hidrofílico y hidrofóbico, de ángulo de contacto, que da una medida de mojabilidad. Posteriormente, bueno, las relaciones de fuerza, un poquito de las relaciones de cómo se establecía el ángulo de contacto, eh, cómo se determinaba. Y este videíto que está relacionado con la diferencia que tienen el efecto del ángulo de contacto y la mojabilidad, que es la medida que uno transforma de hidrofílico a hidrofóbico de una partícula, en este caso esta era de calcoprita, en función de un colector. ¿Sí? En esto quedamos, entonces ahí estamos en los ángulos y relacionados con la mojabilidad. ¿Ya? Entonces de acá empezamos a ver los conceptos asociados a, por ejemplo, los tamaños de partículas. Por eso era tan importante la mejor descripción o un buen rango de estabilidad, de tamaño de partículas, que estuviesen no en una zona tan dispersa, sino en un rango que sea el óptimo para el siguiente proceso. ¿Ya? No necesariamente lo mejor para un proceso es lo bueno para el otro. En este caso, el problema o el proceso de flotación tiene un rango que está en la zona intermedia. ¿Ya? Aquí se obtienen las máximas recuperaciones o las máximas porcentajes del elemento de interés que está en la pulpa, ¿ya? Que proviene de la molienda y todo eso. Y está en la zona del pic de recuperación o el óptimo de recuperación o la zona más alta de recuperación. Si uno está en la zona fina o en la zona gruesa, en esencia el sistema cae, ¿ya? Uno por un mecanismo y el otro por otro mecanismo, ¿ya? Que después lo vamos a ver. Este proceso también está muy influenciado, por ejemplo, por el número de celdas. Por ejemplo, en algunos de los videos, no, de las clases pasadas vimos las series ¿cómo se llama? De celdas mecánicas, que son una tras otra, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? En este caso, el número de celdas lo que te aumenta son los tiempos de residencia que se encuentra en el proceso. ¿Ya? Entonces, a medida que aumenta el número de celdas, por ejemplo, de 1 a 3, tienes esta relación, por lo tanto tu tiempo también se disminuye. Después tienes de 4 a 6 y después de 7 a 15. Y esta es la diferencia, por ejemplo, de 1 a 3 a 4 a 6, la diferencia es significativa, pero quizás de 4 a 6 a 7 a 15 la diferencia no es tan importante, y ahí se ve también lo asociado a los costos, o sea, qué tan importante sea una cantidad excesiva de números de equipo para obtener una diferencia tan pequeña, ¿ya? O un poco despreciable en algunos casos. Pero, por ejemplo, si esto es acumulado, podría ser algo interesante, dependiendo también del tonelaje, ¿ya? Entonces, y esto es lo que se evalúa también con la celda. Todo este proceso está relacionado con estos conceptos, que serían la liberación, por ejemplo, el tamaño de grano. Bueno, el tamaño de grano está en función de la distribución granulométrica, pero esencialmente la liberación. Y aquí ustedes tenían el concepto de los sistemas que eran que cortaba el mineral por un sector o por una sección superficial, dejándolo solo, ¿ya? Pero eso no se puede identificar al 100% en los procesos de conminución que nosotros tenemos, ¿ya? Ahora, ese es el problema. Otro problema es que el proceso va a tener distintas interacciones dependiendo de qué tipo de mineral. Por ejemplo, aquí tienes silicato, aquí tienes cromita, este es un caso de un mineral, o sea, de Sudáfrica, calcopirita y pivotita, entonces todo está mezclado. Por lo tanto, si quieres extraer la calcopirita, significa que estas tres las tienes que de alguna forma depresar o de alguna forma seleccionar. ¿Ya? El mismo caso acá, pirita, esfalerita, calcopirita, aquí también esfalerita y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos los conceptos de los minerales polares y los minerales apolares. ¿Ya?
El mineral polar quiere decir que tiene un polo, o sea que tiene una carga. Y esa carga es la que interactúa con, puede ser con el agua o con algún tipo de reactivo. Esencialmente los minerales polares lo que dice es que tienen una carga que permite interactuar con el agua. Por lo tanto, los minerales polares son los que naturalmente son hidrofílicos. Mientras que los minerales polares los que no tienen carga. Y al no tener carga no tienen interacción. En ejemplo, en el caso del agua. Por lo tanto, se vuelven automáticamente hidrofóbicos. ¿Ya? Eso es también asociado a esto de acá. Los minerales apolares, o los que no tienen carga, como el caso del grafito, azufre, molibdenita, y todos estos son los que tienen como no tienen esta interacción desde el punto de vista de su carga, significa que también tienen una poca interacción desde un punto de vista físico. Por lo tanto, no tienen un ángulo de contacto muy alto, y eso significa que tienen poca mojabilidad y por lo tanto se vuelven hidrofóbicos. ¿Ya? Es eso. Ahí está la interacción. Esta es como los enlaces polares, bueno, en este caso. Y los enlaces polares es que el agua tiene el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro. Y estas moléculas también están asociadas a una carga. Y esa es la carga que interactúa con la superficie del mineral. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí no tiene polo. Este es un enlace no polar. Por lo tanto, este es el metano que es el CH2, creo, algo así. Ah, CH4. Bueno. Entonces no tiene ninguna carga, por lo tanto es totalmente apolar. Eso también se ve, por ejemplo, bueno, como ya lo pueden deducir, por eso, por ejemplo, los aceites o muchos de los sistemas orgánicos no interactúan mucho con la superficie, ¿ya? Por ser un sistema apolar, ¿ya? En este caso, también, este ya se vuelve polar, ¿no? Tienen cargas independientes de las moléculas que se encuentren en el sistema. Esto ya lo comenté. Entonces, esto es lo que sucede. Por ejemplo, el agua y el metano. El agua tiene características polares, por lo tanto, está cargado en un cierto sector. El oxígeno está cargado negativamente y los hidrógenos positivamente. Por lo tanto, por ejemplo, si un mineral tiene una carga positiva, significa que va a actuar o va a interactuar en el agua con el oxígeno. Si el mineral tiene una carga negativa, significa que va a interactuar con el agua, con el hidrógeno, o con esa parte del dipolo, ¿sí? Por ejemplo, el metal no tiene esa característica. Oh. Ay, no sé cómo se saca esta cosa, siempre se me... Ahí sí. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, el metal no tiene esa posibilidad, no tiene carga. Por lo tanto, independiente de dónde interactúe, sencillamente no va a hacer nada, no va a tener una interacción, como en este caso. En el caso del agua, están los enlaces dipolo. Entonces, el oxígeno por un lado interactúa con el hidrógeno de otro, en este caso de los sistemas de las moléculas de agua, y se genera la interacción, ¿ya? Algunos minerales polares o que tienen carga: galena, cobalina, calcopirita, calcocina y bla bla bla, un montón. El grupo de los dos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Estos grupos están diferenciados por cuál tiene más y cuál menos carga, o cuál podría generar más o menos carga. Por lo tanto, los que tienen mayores cargas son los que podrían tener mayor interacción con el agua. Y los que tienen menos carga son los que se vuelven menor interacción con el agua, ¿cierto? Por lo tanto, en estos grupos, que todavía no he definido, ¿cuál sería el ángulo de contacto? Por ejemplo, si este tuviera mayor interacción, el grupo 1, y este, el grupo 5, tuviera la menor interacción. ¿Cómo sería su ángulo de contacto? I'm back. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien? Sí, pero en lo personal yo me perdí, no entendí mucho eso. Ya. Creo que
los de grupo 5 serían no polares y los de grupo 1 y 2 serían polares, o son todos polares. ¿Y qué significaría que sería polar? Que tiene mayor relación con el agua y no me acuerdo si creo que su ángulo era menor, o creo que los polares tenían un ángulo menor, o eran los polares, no recuerdo. Pero eso sería hidrofílico o hidrofóbico. Que claro, a eso me refería. O sea, serían hidrofílico o hidrofóbico. Claro, si son polares son hidrofílicos. Ya. ¿Y cómo sería su ángulo de contacto? ¿Sería pequeño o grande? 90 grados, puede ser. Y eso es pequeño o grande. Sí, no sé si es mucho o poco, la verdad, profe. Ok, ya. Recuerden que, como decía su compañero, ¿cómo te llamas? Yo, Raúl Raúl, ¿cuánto? Raúl Soto. Raúl Soto. Ya. Más o menos como dijo, todos estos minerales son polares, por lo tanto tienen interacción con el agua. Y al tener interacción con el agua son todos hidrofílicos, o sea que tienen afinidad con el agua. Por lo tanto, en el proceso, como ya hemos visto, de flotación, no vas a tener la interacción con la burbuja, no se va a ir con la burbuja, va a estar en la zona acuosa. ¿Ya? Cuando tú tienes mayor interacción, significa que va a tener un ángulo cada vez más grande, porque vas a tener esto de acá. Give back. Más grande sería más hidrofóbico, estaba bien. Entonces sería más pequeño, por lo tanto se cubriría, estaría así, totalmente chato, ¿ya? Entonces mientras más interacción tenga, más chato está, más acá está, ¿sí? Mientras menor interacción o menor carga se genere, vas a estar un poquito cada vez más acá. Pero eso no significa que sea hidrofóbico, significa que tenga una mediana o baja mojabilidad, pero no que no sea mojable, ¿ya? Entonces ahí se te unen los tres conceptos, ¿ya? Ok. Ya. Entonces, estos son los sistemas. Aquí tenemos algunas descomparaciones de tipo de fuerza, ¿ya? Entonces aquí tenemos el enlace iónico, enlace metálico, dispersión de fuerza y así sucesivamente. En general, nosotros tratamos de establecer algunos de estos tipos de enlaces que sean relativamente fuertes, pero que se desactiven rápido, ¿ya? Cuando llegan a la zona de espuma o la zona de pulpo, ¿ya? En general, los sistemas pueden ser iónicos o covalentes. Más de eso no debería ser. Existe también la fuerza de Van der Waals, pero es muy débil. Y eso hace que se pueda ver desprendimiento de las partículas. Entonces, ahí hay que tener un poco cuidado, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, el sistema de flotación, la celda de flotación. Y aquí se están generando todas las partículas. Y aquí, mejor acá. Ahí están las partículas, las burbujas, el mineral. Dependiendo del tipo de mineral, este va a ser más o menos cargado. Si es más cargado, significa que va a mantener la interacción con el agua. Por lo tanto, no va a pescar ni en bajada burbuja. Literalmente. Entonces, y los que son menos, que tengan menos interacción o que sencillamente sean hidrofóbicos naturalmente, sí van a tener interacción con la burbuja y van a subir y se van a desplazar y se van a poder separar, ¿ya? Entonces aquí se establecen las teorías del proceso de flotación, ¿ya? Entonces existen 4 teorías que en general, las 4 teorías se podrían desarrollar en forma conjunta en la realidad, ¿ya? De hecho, fueron desarrollándose a medida de que la teoría no funcionaba. Esa es la realidad, ¿ya? Entonces, para tratar de dar una explicación coherente y razonable de lo que estaba pasando, se fueron generando distintas alternativas.
La primera teoría es la teoría de absorción física. O sea, que el sistema de por sí no tiene interacción. O sea, que quiere decir que los materiales eran hidrofóbicos naturalmente. Y eso hacía que tuviera más afinidad con el aire y podían levantarse o podían separarse de forma directa. Por ejemplo, aquí este es una de grafito. También esto era la de explotación natural. Y esto también está relacionado mucho con las densidades. Ya si las densidades eran bajas, también flotaban sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso del azufre. ¿Ya? El azufre, el carbón, el talco tienen, aparte de ser hidrofóbicos naturalmente o genera un ángulo de contacto muy bajo, aparte es muy poco denso. Por lo tanto, es fácil de separar. ¡Hola! Ahí está el talco. Si ustedes ven la estructura del talco, por este sector no tiene ninguna carga, o sea, está completamente, ¿cómo se llama? Completamente estructurada, o sea, no tiene interacción, no va a tener interacción con el agua. Acá se te genera una carga de acuerdo a la, ¿cómo se llama? A la red cristalina del sistema, ¿ya? Recuerden que existen múltiples redes cristalinas. Y aquí lo ven, si ustedes ven por una cara, que en este caso por acá, o si se ve en el costado. Esta es la cara y este es el costado. Entonces, por ejemplo, en el borde, por ejemplo, aquí está la cara y aquí está el borde, ¿ya? Entonces, si está en la cara, tú vas a tener ángulo de contacto relativamente grande, mientras que en los bordes vas a tener ángulo de contacto relativamente pequeño. Y eso te genera que vas a tener distintos porcentajes de flotabilidad. Por ejemplo, acá está la cara, llega a un punto y decrece en un cierto pH. ¿Ya? ¿Qué es el pH? ¿Aló? ¿Qué es el pH? La concentración de acidez. ¿Aló? No. Es una escala de proporción en Ya. cuanto que se divide en si es básica o ácida. Ya. Exacto, o sea, es una cantidad de disuelta de protones o del H en general, en teoría. La teoría es H es el logaritmo natural del H o sea, la cantidad de protones o cantidad de OHs que existe en el sistema, ¿sí? O en una solución en particular. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El pH es muy fundamental o es muy importante porque interviene en las cargas superficiales que pueden tener los minerales, haciendo que favorezcan o desfavorezcan el proceso de separación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí existe un proceso y posteriormente cae. Por lo tanto, en este sector existe una conversión o una, ¿cómo se llama? Podría ser como un desequilibrio entre los protones y el OH que interactúan con el mineral, ¿sí? Entonces, en un momento podían tener una buena flotabilidad porque podía generarse una hidrofobización importante y eso genera una interacción con la burbuja, pero en un momento esto cae, por lo tanto se genera la interacción y en vez de que el mineral esté hidrofóbico, se convierta en hidrofílico. Y eso hace que se caiga. Y después cuando llega a otra zona, significa que volvió a cambiar los potenciales o algo en todo el esquema, ¿cómo se llama?, de carga, y se volvió a activar. Entonces eso es cuando yo hablo de activación o desactivación. Las activaciones pueden ser tanto los bordes como en las caras, y dependiendo de, por ejemplo, de la proporción de la superficie, puede ser más importante o menos importante, o pasa a ser más relevante o menos relevante, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la cara, aquí también me deberían haber discutido acá, porque aquí están los oxígenos, aquí ustedes ven los oxígenos, y aquí, si ustedes ven los manganesos, entonces, en este caso, por ejemplo, la cara está más asociada al oxígeno, y el oxígeno, por ejemplo, aquí está el talco en la cara, por lo tanto es más hidrofílico, ¿ya? Por lo tanto, cuando se genera el proceso, cae.
En este caso, los bordes está con menos interacción, por lo tanto, su recuperación o su sistema de separación es mucho más constante, ¿ya? O tiene menor interacción con el agua. Por ejemplo, aquí un problema general que tienen, por ejemplo, los talcos. Estas son las caras, ¿cachai? Aquí están las caras y por acá se ven los bordes. Entonces la cara tiene una superficie de contacto mucho mayor que el borde, ¿ya? Entonces esa es una consideración importante, ¿ya? En el caso de por ejemplo, la asociación física, por ejemplo, el azufre, ustedes pueden ver, aquí tenemos los stockpiles o los chutes de alimentación, aquí están la molienda y aquí tienen los procesos de separación por flotación. Si ustedes ven, solamente necesita dos procesos. Esto puede ser debido a que el sistema es muy simple o es muy rápido de separar, debido a que es hidrofóbico naturalmente, por lo tanto va a estar grato salir de la condición con agua. Y lo otro que es que el azufre también tiene densidad relativamente baja, ¿ya? Por lo tanto, es muy rápida su separación, tanto desde el punto de vista de la afinidad del agua como también por densidad. De ahí resultó de que muchos de los minerales no pasaba eso, o sea, tenían problemas y no se podían separar. No se sabía cómo separarlo, no estaba claro de cómo hacerlo, puro tal. Y por otro lado existía el problema de que a medida que pasaba un cierto tiempo, el mineral al principio se comportaba con un proceso de separación y después caía brutalmente. Entonces aquí se genera la teoría química o la teoría de la oxidación superficial. Entonces, ¿qué pasa con la teoría de oxidación superficial? Si yo tengo un mineral, por ejemplo, y este mineral está con la cara libre y fresca, que proviene de un proceso molienda, interactúa con el agua y genera una pasivación, ¿ya? O sea, interactúan las cargas. Y estas nuevas cargas interactúan con otras moléculas de agua. Y eso genera una condición distinta, por ejemplo acá, de interacción. Y esta condición distinta de interacción puede ser favorable o puede ser desfavorable. Si yo lo quiero flotar, por ejemplo, que se interactúe con el aire o con el gas, con la burbuja, esta interacción puede ser muy desfavorable. Ahora, si yo quiero que se deprese o que no se vaya con el oxígeno, esta interacción puede ser favorable porque va a estar con mucho más afinidad con el agua, ¿sí? Entonces la teoría de oxidación también establece los protocolos del muestreo. Por ejemplo, si una muestra se te produce, no sé, en 12 horas, después la muestra ya no es útil. ¿Por qué? Porque produce este sistema de oxidación y como muchos de los materiales que estamos trabajando son hidrofílicos naturalmente, esto lo vuelve más hidrofílico, por lo tanto la muestra no sirve. Tiene que volverse a activar y eso significa volverlo a moler, ¿ya? Aquí también tienen otro proceso de interacción. Por ejemplo, aquí está el oxígeno y el hidrógeno y después interactúa con otros elementos. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, aquí están con un oxígeno y azufre, ¿ya? Este es un mineral, este es un mineral ya con azufre, o es un mineral sulfurado, que ese se desprende, aquí está, o hay un desprendimiento del azufre presente en la superficie del material y vuelve a interactuar. Y esa interacción puede generar otro potencial, que puede ser positivo o negativo, ¿ya? O puede ser positivo o negativo desde el punto de vista del proceso, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la carga, también puede ser positiva o negativa. Entonces, aquí se genera un amplio o un rango que se describe como un rango de potencial o un rango de donde se genera estas cargas. Y eso se cuantifica, ¿ya? Aquí también está la teoría de los iones determinantes, ¿ya? Que también, bueno, esto es lo mismo. O sea, se conoce esto como la teoría de los iones determinantes. ¿Por qué? Porque se generan cargas determinantes, ¿ya? Que conducen a una carga,
potencial de estos materiales. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ustedes lo pueden leer. Es lo mismo. Aquí están los casos de los sólidos iónicos. Por ejemplo, todo esto generan algún tipo de interacción con los materiales. Los óxidos también generan interacción. Por eso también los óxidos se vuelven bastante complejos en la separación, porque naturalmente van a tener una mayor interacción con el agua. ¿Ya? Las calcitas y todo eso. Las micas, tipo silicato y así sucesivamente. Todos generan una condición de valencia que está asociada a una condición de carga superficial. ¿Ya? Bueno, toda esta parte se llama potencial Z. ¿Ya? Y el potencial o potencial electrocinético está asociado también al punto punto cero de carga. ¿Ya? Esto lo pueden leer. Ya. Aquí está el punto cero de carga. Bueno, este es el potencial Z. El potencial Z se conoce como la carga que tiene el material en la parte que interactúa con el medio acuoso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la superficie directamente va posiblemente tener una carga y esa carga va a interactuar con el medio. Y posteriormente esa carga se va a generar una segunda carga que es justamente la que generó con el dipolo del sistema. ¿Ya? Esto sucede prácticamente en todos, ¿ya? En todos los tipos de minerales. Ahora, esto se ve muy fuertemente reflejado, por ejemplo, cuando se colocan algún tipo de electrolito. O, por ejemplo, cuando existen algunos tipos de cationes o aniones presentes en la solución. ¿Ya? Cuando tengo más cantidad de cationes o aniones, independiente cuál sea, por ejemplo, con el agua de mar, si se aplica, tiene muchos cationes de sodio, calcio, potasio, cloro y así sucesivamente. Esta zona de interacción se vuelve más pequeña, ¿ya? Y eso es un problema, porque en algunos casos es un problema, también en algunos casos son mejores. ¿Por qué es un problema? Porque si yo necesito separarlo, al reducir este nivel de interacción o esta pequeña carga donde va a tener una interacción, va a ser cada vez más difícil que se conecten. ¿Sí? Eso. Ahí está. Por ejemplo, aquí está la superficie, aquí está la capa Star y por aquí está el potencial Z que uno mide. ¿Ya? Lo mismo. Acá está, ¿no? Entonces, la superficie podría ser positiva, pero con el sistema, con la interacción con estos materiales, se vuelve, por ejemplo, negativa. O sea, y posteriormente cualquier interacción, este negativo se puede hacer con el positivo. Por ejemplo, con los dipolos, ¿ya? Y esto está en función de las placas o del tipo de estructura geológica que tenga el material, o cristalina, mejor dicho, no geológica, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un equipo, este está también, si quieren ver más de este material, ustedes pueden buscar esta tesis cuando vuelvan a la universidad. Y aquí se detecta cuáles son las cargas que tienen las partículas, ¿ya? Con este sistema. Bueno, ya sabemos que tenemos sistemas que son, ¿cómo se llama? Físicos. Ya sabemos que también el mineral puede generar algún proceso de interacción superficial desde el punto de vista de las cargas eléctricas. Y después tenemos los sistemas como la teoría de los superconductores, ¿ya? Aquí la teoría de los superconductores establece el concepto de los colectores, ¿ya? ¿El colector qué es? El colector es un material orgánico, es un aceite o está construido, ¿ya? Y ese colector tiene por finalidad o por objetivo hacer que el material hidrofílico se vuelva hidrofóbico, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el colector? Tiene una superficie o tiene ¿cómo se llama? Una cabeza que se le dice, o una sección que es polar y otra sección que es apolar. Bueno, aquí está. Este es el grupo no polar o apolar y este es el grupo polar.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace el proceso de conminución y se genera todo este fracturamiento y se genera todas esas superficies cargadas de los materiales, el grupo polar, posteriormente este se separa y este material o esta sección es la que interactúa con la superficie del material. En este caso, por ejemplo, con la calcoperita, como salió en el video. Y lo que queda externo al sistema, por ejemplo, queda el grupo apolar. Entonces el reactivo convierte el sistema o la superficie del material o el mineral de hidrofílico, porque es la interacción que tienen con respecto a las cargas superficiales, a hidrofóbico, porque este se queda afuera, ¿ya? Este grupo. Y como este grupo queda afuera, entonces puede interactuar mejor con con las burbujas. Entonces, ¿cuál es la teoría de los superconductores? Es que estos reactivos se vuelven mucho más potentes desde el punto de vista de la interacción del grupo polar cuando existe una reacción del reactivo. En este caso, es una oxidación de xantato a disantógeno como elemento principal o como ejemplo principal. Entonces, por ejemplo, aquí está la absorción del xantato, ¿ya? Entonces el xantato tiene una interacción combinada con el fierro, por ejemplo. Pero el disantógeno tiene una conexión mucho más potente, ¿ya? Entonces eso es lo que se busca, en otras palabras. Ahora, cuando pasa esto, el problema es que también existe un sobreconsumo, en este caso este reactivo, ¿ya? Pero para sistemas que son no tan liberados o medianamente liberados, se vuelve muy, pero muy que el sistema suceda, porque así tienes menos pérdidas por drenaje, ¿ya? Este es el reactivo, ¿no? Aquí, este debe ser el grupo este debe ser los grupos polares y estos son los grupos apolares, los CH4 y todo eso. La teoría electroquímica ya es una teoría quizás la más sofisticada, ¿ya? O la que sería la última que se han desarrollado. ¿Por qué? Porque no funcionó la teoría del proceso de cargas superficiales, como también la teoría de la oxidación del reactivo. Entonces, esta ya combina casi las dos teorías como en una sola, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La teoría de electroquímica establece que existe un proceso de óxido-reducción o un proceso redox, ¿ya? Y ese redox es que el colector se oxida, como en la teoría anterior, y el oxígeno se reduce, como en la segunda teoría, ¿ya? Entonces, uno genera un proceso de interacción con el material y otro con el reactivo, ¿ya? Entonces, la reacción anódica está relacionada con el material, ¿ya? Entonces, el material o el elemento, en este caso el mineral, genera un proceso reaccionario y el otro, la catódica, está relacionado con el agua, ¿ya? Y ahí está. Entonces, en este caso, esta teoría establece de que tú vas a tener una medición de potencial, una medición de corriente o de carga, ¿cómo se llama? Tanto de óxido de reducción, ¿ya? Y el proceso es híbrido o el proceso es simbiótico. Entonces, mientras este proceso suceda, el proceso de separación se vuelve mucho más eficiente, ¿ya? Ahí está. No sé qué más nombre darle acá. Bueno, aquí están los sistemas anódico y catódico. Entonces, por ejemplo, en el anódico está la liberación, por ejemplo, la interacción con la superficie. Y el sistema catódico está relacionado con como les comentaba, el proceso de dipolo y todo esto de desprendimiento del agua, ¿ya? Y este es el potencial, en este caso el anódico de oxidación, este es el de reducción y este es el mixto. O el resultado de estas dos, igual como cuando uno hacía las reacciones de óxido-reducción, que uno hacía la reacción de oxidación, la reacción de reducción y la sumatoria total iba a ser la mixta o la total en este caso. Aquí le conocen como ecuación mixta o reacción mixta, ¿no? Aquí hay algunas potencialidades o sistemas de
oxirreducción. Está el catódico y está el anódico. Si ustedes ven por acá, por ejemplo, tienen procesos que son positivos y hay otros que son negativos. Por lo tanto, el sistema te modifica y te cambia. No necesariamente siempre va a ser positivo y negativo, puede ser por estos dos efectos y en base a las dos teorías anteriores, ¿ya? Entonces, mientras más grande, por ejemplo, más positivo sea o más negativo sea, podría ser en teoría más fácil de separarlo con el reactivo adecuado. Porque si yo tengo un alto, o sea, un potencial muy positivo acá, o se genera una carga muy positiva, significa que un reactivo que también sea muy negativo o que tenga un dipolo negativo y que interactúe con este material, es posible que se separe en forma eficiente. Entonces, ¿cuál es lo que pasa? La teoría física establece una interacción en general de moléculas y una interacción muy general y muy débil. Y la interacción es débil o de baja activación o de baja interacción, te genera posibilidades de desprendimiento, ¿ya? Por eso es fácil de absorción. Por lo tanto, muchas veces tu posibilidad de eficiencia puede ser baja, ¿ya? Aquí está la teoría de absorción física y también podría estar la teoría química o de oxidación superficial. Porque si el reactivo no es el adecuado, se generan estos sistemas de ecuación de Van der Waals o de interacción de superficies bien débil. La teoría de absorción química es la que establece esencialmente la teoría de los superconductores y la teoría electroquímica, ¿ya? En general, es un proceso de absorción mucho más potente, mucho más fuerte, pero requiere una activación mucho más enérgica, ¿ya? Y la activación muchas veces proviene de la molienda, ¿ya? Por ejemplo, hay un proceso de activación, por ejemplo, este es un tipo de molinos, de bolas de acero, de las que lo colocábamos en el molino de bolas. Entonces, esa también es una discusión grande que se tiene en el proceso, de que no necesariamente la bola es, por ejemplo, a ver, ¿para qué sirve la bola de acero en la molienda? ¿Aló? Para golpear el mineral y molerlo. Exacto, esencialmente para golpearlo y hacer proceso de combinación. Pero bajo este criterio de Sergio Castro, bueno, Sergio Castro es un profesor de la Universidad de Concepción en todo caso, también te permite hacer un proceso de activación física a la partícula. Entonces, por ejemplo, si el material, acá, por ejemplo, esta bola de acero, interactúa, por ejemplo, con la pirita y puede interactuar con otros elementos como la galena, ¿ya? Y esto genera una activación de las cargas de tu sistema. Y eso hace que te pueda mejorar el proceso de separación, ¿ya? Entonces, esta era la teoría de, ay, no me acuerdo, es como un activador. Estos activadores pueden ser los físicos y estos pueden ser los químicos. Por ejemplo, un activador químico inorgánico sería, por ejemplo, un sulfato de cobre. ¿Ya? Uno le coloca sulfato de cobre como un PLS o algo así, es un reactivo y te permite tener todo este gap de diferencia de recuperación. En este caso es por esto, porque existe una activación entre esta pirita y se convierte como en calcopirita, se vuelve muy activo, ¿ya? Entonces, dependiendo, esto es bueno y es malo, porque si tú no quieres que se active la separación de pirita, lo ideal es no tener sulfato de cobre, porque se puede generar este proceso de activación o de, ¿cómo se llama? Esto sería como una especie de catalizador, ¿ya? Que aumenta considerablemente el proceso, la rapidez del proceso, ¿ya? Ahora, esto lo pueden ustedes encontrar justamente en la mina. O sea, si en la mina, por ejemplo, tienen desprendimiento de napa o de cantidad de agua importante, capaz que se hayan generado sulfatos, ¿ya? Y eso es lo otro. Por eso también es importante saber cuál es la característica que tienen las bolas de acero. Por ejemplo, si un proveedor viene y te dice, ya sé que tengo esta bola, tus características son iguales, está súper genial y todo el material te va a chancar súper bien.
pero puede ser de que te genere una activación de algo negativo. Entonces después, si bien pudo haber sido mejor o pudo haber tenido un costo menor, lo peor sería que te active, por ejemplo, un elemento de ganga y que eso después no puedas separar. ¿Ya? Esto lo puedes leer, no. Bueno, este es el proceso de activación. ¿Ya? Entonces el cobre presente en este sulfato de cobre en estado acuoso interactúa con la pirita y se te convierte en esto. Esta es caoelina o calcosina. Bueno, no es caoelina y calcosina porque no tiene estructura cristalina, ¿ya? Sino es que se recubre de esto en forma temporal, un periodo muy pequeño, pero esto es suficiente para generar un proceso de interacción en este caso con los reactivos que se ingresan y flota, por lo tanto te contamina tu material. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tienen distintos procesos de vuelo a cero, por ejemplo, la recuperación en la molienda primaria, en la remolienda y la remolienda con otro tipo de material. Entonces, por ejemplo, si yo quiero depresar la pirita, yo necesito colocar este tipo de material en tu remolienda y así te genera la separación. ¿Ya? Este es acero inoxidable y acero dulce. ¿Ya? Habría que buscar cuál es el acero inoxidable. Parece que este es dulce y este stainless. Este debe ser el inoxidable, pero se puede traducir, no hay problema. Lo mismo pasa acá. Por ejemplo, aquí tienen bolas de acero, pero con distintos materiales. Este con cromo, ¿ya? O sea, cuando tú le pones o le ingresas a tu aleación del acero cromo, te permite aumentar la dureza o te permite tener cierta característica mecánica relevante. Pero desde el punto de vista de la interacción con el material, te puede generar un problema gigantesco con respecto a la activación de la pirita, ¿ya? Este es cromo con iones de plomo, ¿ya? En este caso son plomos de este sector, ¿ya? En 10 con menos 2, 0.02 mol 1 molar y con este colector, ¿ya? Entonces ese también es una consideración. ¿Qué hora es? Ya, 5 minutitos y seguimos, ¿ya? Ay, qué mal. En chat. No sé. Chat. No sé. Ya, 5 minutitos. Ta.
Sí, genial. Excelente. La, 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 la. 5 minutitos. Bien. Uy. Pom, 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 pom. Hola. Tu. Ok. Ah, ya nos queda poquito acá. Ya. Excelente. Ya, pues entonces, este proceso de absorción de la burbuja, el proceso se conoce como absorción, ¿ya? O adhesión, pero en general todo lo llaman como absorción, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está la suspensión, el aire, la interacción con la superficie, de acuerdo a las 4 teorías posibles, ¿ya? Por eso también se establece que, por ejemplo, se mide el pH, el potencial de la pulpa, por ejemplo, el pH mide la cantidad en teoría de los protones H más o H, ¿ya? Pero como es una pulpa, hay interacción con cationes y aniones, que son el H más. Entonces ahí se genera muchas veces no sé si una contradicción, pero es una consideración cuando uno lo establece con respecto a alguien que sea del área química básica. Entonces, cuando tú te hablan del pH, podían ser todas las concentraciones de los protones y aniones, pero los protones pueden salir de la superficie del material y te interfieren con la lectura, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí se miden los potenciales, se mide el pH y también se mide la conductividad. Todos esos elementos te identifican qué posible teoría se está activando y se está desactivando, ¿ya? En el sistema. Entonces, aquí ustedes ven, aquí, por ejemplo, acá abajo, aquí están los minerales, aquí está una burbuja. Como es una mezcla trifásica, muchas veces se conecta con las burbujas de líquido y el medio es el aire. Pero puede ser al revés, da lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son una mezcla trifásica, sólido, líquido, agua, ¿ya? Y eso. Y esto también está relacionado con distintos tipos de partículas, o la forma de las partículas. Por ejemplo, diferentes efectos de la shape. Estos son estructuras o formas del sistema, ¿ya? Por ejemplo, aquí está la orientación del ángulo. Aquí está. Pueden ser formas esféricas o formas como cuadradas, como decirlo, un poco más, puede ser rectangular y todo eso. La forma está muy relacionada con el tipo de fracturación, ¿ya? Entonces eso genera un problema un poquito mayor también desde un punto de vista del efecto que puede tener el tipo de circuito. Porque, por ejemplo, hay equipos que lo vuelven laminares. Entonces, imagínense que, por ejemplo,
Hay algunos chancadores que son de rodillo u otros tipos de chancadores que te lo, ¿cómo se llama? Como dije, te lo lamina, pero te lo achata. Entonces imagínense de que la superficie de contacto sea justamente el borde de esa lámina. Se vuelve cada vez más complicado o tiene una menor probabilidad de que pueda generar la interacción y la absorción y que se pueda separar. ¿Ya? Eso también entrega una aclaración, porque, por ejemplo, el HPGR, que ha reemplazado el SAG y algunos molinos, el HPGR te puede entregar la posibilidad de la conminución en forma eficiente, pero no así la activación. Y si la activación da lo mismo que tú lo hayas hecho proceso de reducción de tamaño de forma eficiente, si después en el siguiente proceso no va a hacer nada, ¿ya? Por si acaso. Ok. Este no. Este sí. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? No, no. Ok. Bueno, aquí nos vamos a la química. Ajá. 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 Ah, ok. Está bien. Pensé que había hecho algún cambio adicional. Entonces ahora nos vamos a la química de la flotación. Bueno, este video ya lo han visto, así que no lo vamos a ver de nuevo. Ya lo hemos visto. ¿Qué químicas se entregan acá? ¿Qué reactivos para producir el proceso de hidrofobización del sistema? Nosotros tenemos principalmente para ese efecto los colectores. Los colectores aumentan la hidrofobicidad o convierten al sistema o al mineral en hidrofóbico, ¿ya? De ahí tenemos los que se llaman los espumantes, los floaters. Los espumantes modifican la tensión superficial para generar una burbuja más estable, ¿ya? Y que no colapse y no se reviente. O no se una y genere una modificación completa del sistema. Y tenemos los reguladores o modificadores o los activadores, que son elementos adicionales que te permiten tener o una mejor probabilidad de recuperación o un proceso de separación selectiva o una mejora en la, no sé, ¿cómo se llama? En la biología y así sucesivamente. Son elementos bien específicos que te permiten mejorar tu sistema. En este caso, los modificadores o los activadores son los que son más específicos para cada yacimiento, porque van a depender de la interacción que tengan con el sistema, ¿ya? Bueno, en general, esto es lo que pasa. Tienes el mineral, aquí está el grupo polar, y aquí está la cadena de hidrocarburos, que sería el grupo apolar, ¿ya? Este genera el ángulo de contacto bajo, por lo tanto genera la hidrofobización, ¿ya? Y esta colita del hidrocarburo es la que se conecta posteriormente a la burbuja y lo estabiliza, ¿ya? Y ahí se une. Y el espumante es lo que genera la estabilización propia de la burbuja. Entonces, esta conexión es la que se genera en el proceso de flotación, ¿ya? Entonces, ahí está un esquema, ahí está la definición de colectores, bueno, ya se lo he mencionado, y ahí está el proceso. Si quieren verlo como una simulación, ahí está. Ajá. Ahí está. Ahí se van generando los colectores y se van metiendo o van interactuando con la superficie. ¿No? Entonces empieza a generar como zonas de impermeabilización o zonas ¿cómo se llamaría? De hidrofobización, ¿ya? Entonces justamente la burbuja puede pinchar en una de esas zonas y esa interacción tiene que ser fuerte para que no se desprenda, ¿ya?
Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto. El colector tiene un grupo polar, que es el que no polar o apolar, que genera la hidrofobización, y el grupo polar que genera la interacción con la superficie. Ahí ustedes pueden tener los etilsantato o la generación o la estructura de santato, o el dietiltiofosfato, que son otra estructura que van generando las alternativas para generar la mejor interacción, nada más que eso. Como les comentaba, los colectores existen los grupos aniónico y catiónico, ¿ya? Entonces el grupo aniónico se divide en los oxidril y los sulfidril. Y aquí en los sulfidril están los santatos, los diofosfatos y diocarbonatos, ¿ya? Y los demás son el sulfato y todo lo demás. Estos de acá no son, bueno, estos son para no minerales, ¿ya? No o materiales no metálicos, ¿ya? También, pero esencialmente para eso. Ahora, cuando son grupos catiónicos, ¿qué tipo de estructura debería tener la superficie del material? ¿Debería ser catiónica o aniónica? ¿Aló? Como dijo, profe. Por ejemplo, ahí está, se tiene un grupo que son los catiónicos, ¿ya? O sea, el reactivo genera en su esquema polar un esquema catiónico. Entonces, ¿cómo debería ser? ¿En qué carga debería tener la superficie del material? ¿Catiónico o aniónico? Los catiónicos te dijo que eran como no minerales. Entonces me imagino que deberían ser aniónicos. En teoría sí, por una cosa de interacción, nada más, ¿ya? Entonces, estos, por ejemplo, son todos aniónicos, ¿ya? Entonces, el santato genera una estructura aniónica, es esta carga de acá. Esta es la carga que genera el proceso de interacción con la superficie. Y esta carga de acá es la que genera con otro santato, ¿ya? Entonces, estos bichos o estos reactivos o estos sistemas se unen, una en la cara de la... A ver, acá está. Uno en la cara de la superficie y otro en la red de otro santato para generar esta sección de impermeabilización o sección de hidrofobicidad. Bueno, aquí está la cadena hidrocarbonada, es lo que ya hemos visto. A medida que aumentan los números de carbono se vuelve un mayor ángulo de contacto, ¿ya? Esto establece de que se vuelva más hidrofobicidad o se genera más hidrofóbico, ¿ya? Aquí les vuelvo a comentar la diferencia del ángulo de contacto. ¿Se acuerdan? Que habían una diferencia entre lo que es la interacción sólido, líquido y gas en términos de que tu sistema acuoso sea tu gas, o sea, tu sistema continuo sea tu acuoso o tu sistema continuo sea un gas, ¿ya? En este caso ya se está volviendo el sistema continuo el acuoso. Por lo tanto, aquí el ángulo de contacto más grande significaría que sea más hidrofóbico. Es eso. El número de carbono son estos números de la, ¿cómo se llama esta cuestión? De la cadena hidrocarbonada. Entonces, a medida que se vuelve con más número de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se vuelve más aceite. O sea, es eso. Entonces, como el aceite no tiene afinidad con el agua, sencillamente es como que se volviera de esa forma, ¿ya? Lógicamente acá, por ejemplo, tú tienes, ahí está la decisión, mientras mucho más aceite o mientras mayor el número de carbono puede ser más caro. Y por ejemplo, si este es excesivo y no se ve reflejado en la eficiencia del proceso, quizá no valga la pena tener un número de carbono tan elevado, ¿ya? Bueno, aquí están algunos reactivos a donde se aplican mejor. Por ejemplo, los sulfurados y los no sulfurados, ¿ya? Los sulfurados, que son los generalmente que se aplican, por ejemplo, el alquilsantato está relacionado con cobre, zinc, cobre molibdeno, el PGM, que son los grupos del platino, níquel y así sucesivamente, ¿ya? Los tiocarbonatos también están para el cobre y cobre molibdeno, ¿ya? Pero
Estos son la nomenclatura general, porque cada empresa igual tiene sus diferenciaciones, ¿ya? Algunas de sus aplicaciones, por ejemplo, el santato, los diocarbonatos, diofosfato, etilmecano y el polisulfuro, y así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo, los santatos en sus términos muy generales, el etilsantato se utiliza para todos estos sistemas de operación: cobre, zinc, cobre, plomo, zinc, ¿ya? Pero eso, ¿ya? También existen diferencias entre si un etilo, un propilo o un butil, ¿ya? O lo exil. Ya cada uno de esos pueden ser, como dice acá, pueden ser más o menos selectivos de acuerdo a qué mineralogía se aplica, ¿ya? Acá tenemos una mezcla que siempre hago la referencia. En general, los colectores principales son los altamente selectivos y los colectores secundarios son los poco selectivos y son generales. Pero en algún momento me habían explicado de forma inversa, ¿ya? Entonces, cada vez que uno va a una planta, uno le puede preguntar, ya, ¿cuál es tu colector principal? ¿Cuál es tu colector secundario? Y todo eso. Y generalmente ahí uno explica, no, el colector principal es el general, es un santato, y el colector primario ya es algo mucho más específico. Por lo tanto, el colector secundario está relacionado con el colector selectivo, por ejemplo. Pero eso es fluctuante, depende de las definiciones de cada empresa muchas veces. Generalmente para hacer los procesamientos son colectores mixtos, ¿ya? Son mezcla de ambos. Y aquí tenemos lo que les comentaba, el efecto del pH, por ejemplo, la recuperación. La recuperación es cuánto material de la alimentación se va hacia el concentrado del elemento de interés. Por lo tanto, cuando tú tienes un pH, por ejemplo, relativamente bajo, por ejemplo, bajo 6, el proceso es muy malo, muy, muy malo. Igual a pH 11 puede ser muy malo, bajo las mismas condiciones. Y esto puede ser sucedido debido a los cambios de la estructura superficiales desde el punto de vista de su carga, ¿ya? Entonces, a medida que va aumentando, llega a un punto de equilibrio, un punto que sea ideal para el proceso de la operación, y posteriormente se convierte el sistema y no se vuelve tan favorable. Y esto puede ser justamente por estas interacciones. Aquí puede encontrarse el punto máximo, por ejemplo, de una conducta o una carga aniónica o catiónica. No se sabe, pero puede existir, ¿no? Aquí también está en función de los tamaños de partículas. Si ustedes ven acá, el tamaño de partícula interfiere directamente en el proceso de flotación, pero también la dosificación del reactivo. Entonces, cuando uno empieza a aumentarle la dosificación, vas a tener un gap gigantesco con respecto al anterior. Pero igual, o sea, en el caso de 0 a 0.4 se genera un gap interesante. De 0.4 a 1.1 se genera un gap. Pero después del 3.7 y 7.5 ya prácticamente está acá. No hay una variación significativa. No, habría que cuantificarlo, pero como que no existe. Ahora, cada vez que se vuelve más para acá significa que posiblemente esté menos liberado. Por lo tanto, tu material se vuelve cada vez más sucio o con menos ley de tu concentrado, ¿ya? Efecto de la longitud del cuerpo alcalino, en este caso es de este cuerpo, ¿ya? De la cadena de hidrocarbonato. Por ejemplo, aquí ustedes tienen con 4 carbonos de 6, 8, 10, 2 y así sucesivamente. O sea, que la cadena se vuelve mucho más clara. Entonces aquí está la flotación relativa o proceso de separación. Para este es un material de cuarzo, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver cuánto es la cantidad de reactivo que se debería ingresar en función del tipo de material, o sea, el tipo de cadena. Cuando la cadena es más pequeña, tú deberías agregarle una cantidad considerablemente mayor que una cadena muy larga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero un 80% en la cadena larga, tú vas a tener que más o menos tener 10 elevado a 6 más o menos de reactivo.
Pero si tú quieres una cadena muy corta, significa que vas a tener que hacer el 0.1, prácticamente molar por litro de reactivo. Por lo tanto, aquí se gasta considerablemente más. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la relación de distintos tipos de minerales en función de el tipo de, ¿cómo se llama? De hidrofobización. Este es altamente hidrofóbico, este es medianamente hidrofóbico y este ya es el entrainment. ¿Ya? Este es el material que se va arrastrando al sistema. Entonces los que son altamente hidrofóbicos son los que se obtienen mayor capacidad o mayor proceso de recuperación. Mientras que los medianos generan una diferencia significativa, principalmente en las zonas más gruesas. ¿Ya? Y eso es debido a que no tienen la suficientemente fuerza para que el colector genere la hidrofobicidad y posteriormente interactúe con la burbuja para que se pueda flotar. Es eso. Reactivo los espumantes. Los espumantes es, como dije, es generar una espuma que sea estable. ¿Ya? Que sea muy estable y esto permita que posteriormente se pueda ver la interacción y pueda flotar. Pero también tiene que haber una segunda condición y es que sea fácilmente destruida por el sistema cuando llegue a una zona del labio del láser. ¿Ya? Esto para que no produzca cavitación. Estos son por ejemplo, los distintos sistemas ¿cómo decirlo? Como de espumante. ¿Ya? Entonces los espumantes también tienen estas colitas y estas secciones. Estas secciones lo que permiten es estabilizar la espuma, nada más que eso. ¿Ya? Y posteriormente de estas secciones, por ejemplo aquí también tiene una superficie polar y una superficie polar. ¿Ya? O generalmente casi todo es polar, apolar. Bueno. Pero esta sección de acá se une con las demás secciones para que el sistema genere esta como estabilización de las burbujas. ¿Ya? Eso. Algo acá. Por ejemplo, estos son con respecto a los espumantes. Estas son de diputada Las Condes, o diputada, hace muchos años que ya no hay Las Condes. Y este Chuquicamata. Y ustedes pueden ver que se generan, por ejemplo, el HP 600 o el HP 700, que son dos tipos de espumantes particulares. Y la respuesta de un yacimiento con respecto a otro puede ser significativa. Por lo tanto, es muy difícil establecer de que un tipo de reactivo sea útil para todos. Es muy difícil debido principalmente al tipo de material que se está desarrollando, pero esencialmente a los clay o a las arcillas que están contenidas en el material. Eso interviene considerablemente al sistema. Por ejemplo, aquí ustedes también tienen otro tipo de activadores. Aquí tienen el etanol, el PG, el MIG, todo eso. ¿Ya? Bajo la misma dosificación. Por lo tanto, bajo esa misma dosificación también tienen lo que se conoce como la recuperación de agua. ¿Ya? La recuperación de agua es una cantidad de agua, en este caso de pulpa, que arrastra material indeseable. Por lo tanto, la recuperación de agua no necesariamente es la mejor alternativa, porque te baja la ley, te arrastra material inerte, ¿no? Que sería acá. Entonces aquí se genera una acumulación de agua en la parte inferior de la burbuja, que después la vamos a ver, y es ahí a donde se arrastra material de pulpa, o material que no ha sido liberado, o material que simplemente son canas. ¿Ya? Y de ahí tenemos los reguladores y activadores, o los modificadores. ¿Ya? Aquí podemos tener como la cal, el hidróxido de sodio, ácidos activados como el NaCH, como también el cianuro de sodio y así sucesivamente. Existen una importante cantidad de elementos. Aquí también está, por ejemplo, el sulfato de cobre, ¿ya? Que es un activador del zinc, también puede ser del oro, del níquel y del grupo del platino. Algunos nitratos, el NaCH, que es el sulfidato de sodio, para generar la activación de minerales, y el cianuro, pocamente usado por la complejidad que son, y el sulfuro de plomo. ¿Ya? Bueno,
hace la activación para el sulfuro de plomo. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos activadores y respuestas de los activadores. Aquí tenemos un NACH, aquí tenemos otro tipo de activador y ese último. Por lo tanto, no necesariamente los activadores van a tener la misma respuesta también. Al igual que los reactivos como los colectores y espumantes, esto se debe evaluar, ¿ya? Y esta evaluación está en función de la dosificación que damos por tonelada del reactivo, ¿ya? No necesariamente agregando en forma discriminada una gran cantidad de reactivos te funciona mejor. No, nunca es así. Y esto, por ejemplo, son los consumos de cal. El tipo de cal se aplica mucho para depresar esencialmente la pirita y también como ajuste de pH, ¿ya? Pero ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de distintos tipos de cales y cada una de acuerdo a la cantidad de carbonato de calcio o óxido de calcio, no me acuerdo bien, o de impureza, mejor dicho, de impureza de la cal, ¿cómo se llama? Van a tener resultados distintos. De hecho, hay algunas cal que no se solubilizan muy bien o tienen o el tamaño es muy grueso, por lo tanto no funciona bien. Entonces, también, al igual que las bolas, al igual que los reactivos, este tipo de reactivos también es importante hacer su evaluación respectiva. Y por ejemplo, aquí tenemos ahora con tipo de gases, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros o siempre le nombramos que el gas es aire, también puede ser oxígeno o nitrógeno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, tienen la posibilidad de que en vez de que flote o que tenga poca interacción, genere como una pasivación. Entonces, por ejemplo, aquí está la flotación de la calcopirita. Entonces, con el nitrógeno, te lo pasiva, te lo deprime, no lo flota, no lo activa. Entonces, esto puede ser una medida, por ejemplo, para hacer una separación selectiva. Ahí ustedes también tienen otra alternativa que son, por ejemplo, aquí está la calcopirita, galena y pirita, ¿ya? Y aquí está con el Na2S. Este no me acuerdo, parece que es el PAX. Y aquí también, al agregar este reactivo, por ejemplo, en ciertas dosificaciones, se te activa la pirita fuertemente. Se te activa en un pequeño punto la galena, pero te desactiva completamente en el caso de la calcopirita. Por lo tanto, son un activador y un depresador al mismo tiempo. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro resultado en función del pH, por ejemplo. Entonces, el pH más pequeño es el que genera una mayor desactivación o un mayor depresamiento, por ejemplo, de la pivotita, ¿ya? Pero no tiene ningún efecto cuando tú tienes un pH alto. De 12.1 prácticamente no le hace nada, independiente de la dosificación. Que sea, no hace nada, ¿ya? Pero si ustedes ven en la figura inferior, por ejemplo, ahí ustedes tienen el caso de también el 12.1 de pH a distintas dosificaciones, tampoco no le hace nada a la marmatita. No me acuerdo de dónde se dan estos tipos de material, ¿ya? De mineral en este caso. Pero ahí ustedes pueden ya apreciar de que no necesariamente agregándole más reactivo vas a tener una depreciación, un proceso de máxima recuperación o un proceso de mínima recuperación. En el caso de la 12.1, en la figura de abajo, sea como sea la dosificación, no le va a hacer nada. Y en el caso de la superior, sencillamente, siempre, por ejemplo, hasta posiblemente es 1 por 10 elevado a menos 3, ya automáticamente tiene casi la máxima recuperación en el caso de la pivotita. Ok. No me acuerdo. Aquí a poquito. No sé si tienen preguntas para la prueba del jueves. O termino con esto y ahí ya. Nada. Profe, ¿sí se va a realizar por el Teams? Como lo han hecho los otros profesores.
No. ¿Aló? Sí, profe, no, quedó claro, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta para la prueba? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Sí? ¿No? Por mi parte, Ya. no, profe. Ah, ya. Entonces terminamos esta parte y ya sería cool. Flotación colectiva es cuando se flota toda la cuestión o todo el material. No discrimina nada, ¿no? Es sacar todo lo que se pueda que tenga algún grado de elemento valioso. La flotación selectiva ya es más específica, ¿ya? Entonces se flota por especie, por ejemplo, cobre, oro, por un lado, zinc, plomo, por otro lado, y así sucesivamente. La flotación selectiva es muy utilizada en yacimientos polimetálicos, por ejemplo, en Perú, en México, en Bolivia, Argentina poco. La verdad es que Argentina no tiene mucha minería. Ecuador creo que también está empezando fuertemente su minería. ¿Ya? Bueno, los tensoactivos están, este es un esquema general, compuestos tensoactivos para generar las modificaciones de las mejores condiciones para el proceso de flotación. ¿Ya? Esto no. Bueno, esto es lo que sucede con los potenciales Z o las cargas que tienen nuestros materiales. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la goetita. ¿Ya? Aquí, goetita con un colector aniónico y catiónico en 1.03, 1 por 10 a menos 3 molar. O sea, estos son 0,001. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a tener a un cierto pH, en el pH 4 va a estar en estado catiónico, o la superficie de tu material va a ser positiva, pero llega a un pH 7, aproximadamente 7, y se convierte en un sistema, un punto cero de carga, o un material que no tiene una carga eléctrica definida. Y posteriormente se va a la zona, ¿cómo se llama? A pH ¿cómo se llama? Básico, y se vuelve negativo el sistema. Esto es súper importante porque, por ejemplo, si tú tienes un conector aniónico, el colector aniónico va a interactuar con el catiónico o con el sistema catiónico. Por lo tanto, en la zona donde es aniónico y el material es una carga negativa, lógicamente tu recuperación va a ser asquerosamente mala. Hasta que el sistema cambia de carga y ahí se empieza a activar la interacción y se empieza a tener las máximas recuperaciones. Por otro lado, cuando tú tienes un sistema catiónico, significa que tú vas a también tener el material, ¿cómo se llama? Puede estar cargado positivo o negativamente. Por lo tanto, bueno, este sería el catiónico y este sería el aniónico, ¿ya? Entonces, cuando es el reactivo aniónico o el negativo, va a interactuar con la superficie positiva y ahí va a generar la mayor recuperación, pero posteriormente cae porque se hace la repulsión. Y así sucesivamente con el sistema catiónico. Entonces, este punto de acá se conoce como el punto cero de carga. ¿Sí? Y estos puntos cero de carga, por eso les decía de que en algunas de las gráficas que puede ser bien más o menos compleja, porque pueden existir oscilaciones, ¿ya? Así como una curva seno, una curva coseno, cosas así, ¿ya? No tan oscilante, pero sí pueden existir o uno, o dos, o tres puntos de carga. Entonces, por ejemplo, aquí tienes un punto de carga que se pasa a un estado catiónico o un estado aniónico, pero después puede volver y puede modificarse. Entonces, eso hace que los procesos tengan ciertos rangos de condiciones mínimas o mejoras de operación. ¿Ya? Esto es súper complejo. Ahora, esto es lo que sucede. Puede haber un sistema catiónico o un sistema
así intermedio y posteriormente al final un sistema final, pero en general esto es de esta forma. ¿Ya? Bueno, esto es lo mismo. Esto lo vimos con la otra gráfica, o con el otro material, y es que genera una activación y posteriormente una desactivación del sistema. ¿Ya? O sea, en este caso, la bola de acero junto con galena y junto con pirita genera un proceso de, ¿cómo se llama? De carga superficial de material, y posteriormente esta se mantiene hasta acá y después cae. Entonces, se mantiene hasta acá, aquí genera un punto cero de carga y después cae. ¿Ya? Entonces genera una caída de recuperación porque posiblemente el sistema tenía quizá un reactivo catiónico. Por lo tanto, hasta acá había una interacción posible, pero acá ya se hizo la repulsión, por ejemplo. Esto, lo mismo. Aquí están los potenciales, las recuperaciones. El SHE es el tipo ¿cómo se llama? De medidor, que es ¿cómo se llama? Es un electrodo de hidrógeno, ¿ya? Algo así era. Y después existen otros electrodos que son más costosos, ¿ya? Pero esto era del año 92, por lo tanto era lo que había en ese momento, ¿ya? Entonces, igual, aquí ustedes tienen los pH, los distintos pH, aquí tienen las dosificaciones, y también sucede, estás en una zona catiónica, o sea, está aniónica y después te va a la zona catiónica. Zona aniónica, catiónica. Entonces, todos estos sistemas son los que suceden. Ahí, pues eso, la zona de estabilidad y todo lo demás, ¿ya? Aquí existen las interacciones. Por ejemplo, aquí tengo los potenciales. Potencial de activación esencialmente para el caso de la galena y posteriormente el caso de la jarosita. Por lo tanto, en el proceso tú puedes modificar a un cierto potencial bajo un cierto pH, en este caso un pH 4.7, que solamente flote galena y posteriormente que se active la jarosita. Esto todos en un sistema catiónico. No se volvió aniónico. Y esto es lo mismo. Pirita, pirrotita. Entonces, si uno quisiera hacer una flotación selectiva para eliminar el elemento que no quieres que esté, también puedes decir, ¿sabéis que voy a colocar a un potencial de 150 milivolts, agregando los reactivos específicos, y solamente me haces flotar la pirita, y tu cola va a quedar con un alto contenido de pirrotita que después lo puedes sacar y lo puedes procesar. Eso. Ya. Bueno, ya son las 10. No sé si tienen consulta o dudas no sé, de la materia. Parece que no. ¿No? Ya, entonces nos vemos el jueves. Como les dije la última vez, más o menos a las 8:20 yo empiezo a enviar las pruebas. Son por mail. Las pruebas van a ser enviadas a algunos de los dos personas que constituyen el grupo. Y, ¿qué más? Eso. Van a tener 1 hora 45 porque era lo que se había establecido. Y eso. No sé. ¿Qué más? Las instrucciones de la prueba va a estar ahí. Van a ser, después de un minuto, o sea, de cada minuto después de la hora 45 o las 10:15, se empieza a descontar un punto. Así que para que lo tengan presente. Y eso. Las personas que no se hayan inscrito, lo voy a esperar quizás hasta mañana o hasta hoy día en la noche, yo creo, para poder de nuevo fabricar algunas de las pruebas o de las alternativas para cada uno de los participantes. Las personas que no me envíen su confirmación, lamentablemente no voy a tener prueba, ¿ya? Desarrollada para que puedan participar. Así que ellos quedan automáticamente para final de semestre que se hacen las pendientes, ¿ya? Así que eso. No sé si hay alguna otra duda, consulta, pregunta. ¿No? No, profe. ¿No? Ya. Ok.
Ya, pues. Entonces, eso. Se me cuidan. Ahí nos vemos. Ya, profe, nos vemos el jueves. Chau, chau. Chao, Todo, chao. profe. Chao, chao. Chau, profe.